Buenas tardes. Bien, respuesta forzada en el circuito RC. Y ya vimos que se trata de un circuito en el cual al capacitor le estamos inyectando un potencial para que en estado permanente se cargue al máximo. En ese caso, podemos considerar de que ya sea que el capacitor haya tenido un voltaje inicial antes, ¿sí? O sea, que sí tenga, o que, sí, tenga un VO igual a 0. En cualquiera de los casos, lo que se pretende ver aquí en ese circuito es tener el cálculo o tener una respuesta de cómo se va a comportar el capacitor en el momento de que se aplique, en ese caso, IS a todo el circuito. Ya vimos que en simulación, cuando nosotros aplicamos una señal constante, el capacitor responde a una velocidad que depende de su tau. Bueno, pues aquí, vaya, vamos a ver de qué implica nuevamente que esta fuente va a cargar este capacitor, pero que va a depender de esta resistencia. Así que si el capacitor tenía un voltaje inicial, entonces puede ser que este haga un nivel de offset y se mantenga. Si es negativo, vaya, venga a hacer esto, o sea, perdón, haga esto. ¿Sí? En cualquiera de los casos, la ecuación matemática que va a describir este comportamiento requiere tener, uno, las condiciones iniciales y dos, la resistencia equivalente en el cual el capacitor se va a descargar, o dicho de otra forma, el que le va a impedir perdón, de que el capacitor se cargue, ¿sí?, de una manera abrupta. Acuérdense que entre más bajo esta resistencia, menor es la tau y por lo tanto más rápido es la carga del capacitor. Bueno, de acuerdo a las ecuaciones que ya vimos en respuesta natural, vean que respuesta forzada es algo similar, con la diferencia que tenemos con que IS, la corriente de la fuente, es constante. Y pues que en este caso, pues nosotros lo obtenemos a partir de esta ecuación, en el cual es una ecuación de primer orden. Tenemos todo con respecto a la derivada de voltaje, que este es el nodo de voltaje, el nodo de V, que es el mismo que hay en todos los elementos. Bueno, teniendo eso, podemos hacer nosotros igual una integración por variable separable. Ya que tengamos la integración por variable separable, vaya, nosotros obtenemos esto donde IS es la corriente de la fuente. Sí, esta es corriente de la fuente. BO es la condición inicial del capacitor. Y la resistencia equivalente que ve el capacitor. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones que hay que encontrar para que podamos determinar cuál es el comportamiento del sistema. Podemos hacer nosotros un caso, un caso en análisis con respecto a corrientes y vean que nos quedaría esta ecuación. Y ya resolviendo, pues como vemos, igual podemos aplicar aquí ley de Ohm. Como tenemos el mismo voltaje en los nodos, este voltaje es el mismo que tanto en este elemento como en este otro, pues podemos aplicar ley de Ohm. Ya. Perdón, para determinar la corriente, ¿no? Para determinar la corriente de este sistema. Ya, conociendo la corriente de la fuente, pues podemos también conocer la corriente del capacitor. O simplemente, pues derivando, que es corriente igual a C dB dt. Esta ecuación es estándar para todos los casos. Entonces, vean que aquí tenemos lo siguiente, que también tenemos IS, que en este caso es la corriente final de la fuente. BO, voltaje inicial. R, la resistencia equivalente. Y es la corriente en el capacitor en el dominio del tiempo.
Ejemplo, tenemos este conmutador, el cual nos pide en VO para T mayor a igual a 0, y nos pide la corriente IO que fluctúa por esta resistencia de 8 kilos para T0 mayor o igual a 0 más. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué podemos nosotros, cómo vamos a describir este circuito? Para empezar, nos dice que en T igual a 0 cambia de posición de 1 a 2. Así que en T igual a 0 menos, tenemos este circuito, es decir, una fuente de 40 volts con resistencias de 20 kilos en serie con 60 kilos. Una vez que cambia el switch, pues tenemos otra fuente, pero de menos 75 voltios. Así que aquí lo primero que hay que encontrar es VO, que en ese caso es voltaje en 0 menos. Acuérdense que es el mismo y que también es el mismo en 0 más, porque no cambia de manera abrupta. Teniendo esto en cuenta, pues hay que determinar cuál es el voltaje en 0 menos. Y en 0 menos, pues que hay aquí, pues es un divisor de tensión. Es decir, tenemos la fuente, 40 voltios, 20 kilos, 60 kilos. Y aquí la pregunta es, bueno, estamos considerando de que el capacitor ha estado en estado permanente durante 0 menos, es decir, que esto se ha quedado estático, es decir, que no ha cambiado. Entonces, el voltaje que tiene el capacitor en 0 es considerando de que ha mantenido la misma carga durante tiempo indefinido y que ésta no ha tenido fluctuaciones en el tiempo. Así que dado esto, pues yo voy a ver de que el capacitor es un circuito abierto. Yo puedo contemplar este capacitor como un circuito abierto y puedo pues determinar el potencial que hay en este nodo A y B. Así que pues esto es un simple divisor de tensión. ¿Ya? Entonces podemos decir que el voltaje que hay en nodo A y B, que es igual al voltaje en 0, pues es igual a los 60 kilos sobre los 60 más los 20 que están en serie, ¿sí? Todo esto por 40. Es decir, 60 sobre 80, ¿sí? 60 sobre 80, pues tenemos que es 0.75 por 40, nos va a dar que el voltaje inicial aquí en el capacitor, el voltaje inicial es igual a 30 volts. Es el voltaje que voy a ver aquí en ese circuito, en 0 menos. Eso implica que aunque yo haya tenido aquí 40 voltios, el voltaje que va a haber esto es el voltaje que va a haber la resistencia de 60 kilos. Y eso porque es un circuito abierto, es decir, el capacitor al no tener variaciones en sus parámetros eléctricos, pues lo consideramos con que tiene una alta impedancia, es decir, no fluctúa corriente por el capacitor. Al no fluctuar corriente por el capacitor, pues es un circuito abierto. Esa es la primera parte. Ahora, nos falta ahora determinar, por lo tanto, cuál va a ser la corriente final del sistema. Fíjense que aquí, esto, aquí en T igual, este es T igual a 0. Tenemos 30 voltios aquí, durante toda esta sección. Pero llega un momento en el cual, ¿sí? El capacitor al momento de cambiar a switch 2, va a tender a forzar esta fuente a que el capacitor se polarice nuevamente a otro valor. En ese caso, el valor que va a haber el capacitor, si en 0 más, va a ser producto del voltaje que hay en 2 kilos, si es que hay corriente, y en 160 kilo ohmios. Aquí la pregunta es, ¿fluctúa corriente en este elemento? La respuesta sería
No, por lo siguiente. Estamos analizando, bueno, ya vimos que en B0, voltaje inicial es 30. Vamos a analizar ahora para 0 más. ¿Qué pasa en 0 más? Es decir, ¿qué pasa cuando T es mayor o igual a 0? Pues nosotros estamos asumiendo que este switch va a pasar un tiempo indefinido en B, es decir, va a llegar en un momento en el cual esta fuente, mediante ese divisor, va a hacer que se cargue a lo máximo el voltaje que hay aquí en capacitor. Se va a cargar a lo máximo y por lo tanto ya no va a haber ninguna fluctuación, es decir, tenemos 30 voltios y en T igual a 0 existe un cambio, por lo tanto, ese capacitor, voy a suponer que va hacia abajo porque aquí tengo negativo, ¿no? Este es 0, este es nivel de 0, va a cambiar y por lo tanto va a llegar un momento en el cual se va a mantener estático. ¿Cuánto? A un voltaje Vx o un voltaje final, vamos a ponerle Bf. Es un voltaje final que va a haber el capacitor en estado permanente cuando tiempo tiende a infinito. Así que, bueno, pues hay que determinarlo, ¿no? Creo que aquí cometí una omisión. Vean, vamos a aclararlo. Vean, yo les comentaba que esa es la corriente de la fuente fin que va a haber el capacitor, es decir, este es BF, ese va a ser la corriente que vea al final el capacitor. Corriente voltaje, pero voltaje que al final de cuentas pues, podemos verlo nosotros por la corriente que fluctúa en el elemento, ¿sí? Que le proporciona energía al capacitor, que esta va a ser la misma que esta. Esta es en 0 menos y por lo tanto esta para T cuando tiene infinito, es decir, cuando tiene en estado permanente positivo. Esta, repito, es como si hubiese tomado para un tiempo estado permanente negativo, es decir, antes de que se abra el switch o que cambie el switch. Va. Así que de acuerdo a eso, pues ya tenemos nosotros que el resultante que vamos a ver aquí, pues va a ser lo siguiente. Acuérdense que tenemos que calcular tanto la resistencia como el voltaje final. Y para ello, ¿qué hacemos? Bueno, quitamos el elemento y hacemos un voltaje, un análisis Thevenin. Aquí analizamos Thevenin para determinar el modelado equivalente, porque queremos determinar IS, la resistencia, por consiguiente el capacitor. Esto es un equivalente este es Norton, es un equivalente a Thevenin porque queda la fuente, la resistencia y el capacitor. Esto es equivalente a esto. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer aquí es determinar el equivalente Thevenin en estos nodos, nuevamente del nodo 2 al nodo 0. ¿Qué voltaje hay? ¿Qué resistencia? ¿Qué corriente? Por lo tanto, quito el elemento en Thevenin y al quitar el elemento queda un circuito abierto. ¿Existe corriente por este elemento? No. Por lo tanto, el voltaje que va a haber el capacitor cuando exista estado permanente positivo, es decir, cuando ya se mantenga estático y se haya cargado el máximo el capacitor, lo va a generar, bueno, esa energía lo va a generar esta resistencia de 160 kilo ohmios. Por lo tanto, pues tengo nuevamente un divisor de tensión de 160 sobre 200 por 75. ¿Sí? 160 sobre 200 sobre 75. Que en este caso nos dice que es igual a 60 voltios. 60 voltios es lo que va a ver mi sistema, mi voltaje final. Negativos. Me falta ahora la resistencia Thevenin. Y esa resistencia Thevenin, pues lo que hacemos es matar las fuentes.
La fuente de voltaje, acuérdense que se mata con un corto y corriente con circuito abierto. Por lo tanto, al hacer un corto, pues hay que determinar la resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente no es más que 8 kilos, ahora sí, porque estoy midiendo de este nodo a este, 8 kilos más las resistencias que están en paralelo de 160 con 40 kilos. Y con eso tenemos todo. Ahora, fíjense que allí en la ecuación nos dice IS por R. Bueno, pues, pues lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos el modelado en Thevenin, es decir, voltaje final, Thevenin, y resistencia equivalente, pues lo que hago es convertir de este modelo a este otro modelo. Por lo tanto, voy a determinar la corriente que existe en Norton, pues por medio de divisor de voltaje de ley de Ohm, que es voltaje Thevenin entre la resistencia equivalente. Entonces, de esa manera sustituimos nosotros en nuestra ecuación, en nuestro sistema, que es voltaje en capacitor en función del tiempo, que es voltaje, vamos a checarlo para no confundir, voltaje final más factor de voltaje inicial menos voltaje final. Voltaje final más voltaje inicial menos voltaje final por Euler menos T sobre tau. Pues de que esto es IS, R, que es esta IS, más voltaje inicial, menos sí, IS por R, por Euler. Ese es todo el resultado de ese circuito. Vean que aquí tenemos la resultante. Bueno, vean que dice, el conmutador estaba en la posición 1 durante un largo periodo de tiempo, por lo que el valor inicial, vean que es de 30 voltios. Sí, veo. Por lo tanto, tenemos, bueno, hay que sacar ahora para determinar las condiciones de Norton respecto a las terminales de condensador para T mayor igual a 0. Para eso comenzamos calculando la tensión en el circuito abierto, que está dada por la fuente de 75 volts. Vean que nos da en ese caso de menos 60 voltios, ¿no? Está bien con lo que obtuvimos. Y la resistencia Thevenin, pues ya vimos que matando la fuente, y quedaría la resistencia de 8 kilos más el pareo de 40 kilos y 160 kilos, que al final nos dice aquí que es de 40 kilos. Dado esto, pues ya tenemos la ecuación total, que es menos 60 voltios más 90 por el factor de E a la menos 100. Y este sería el circuito equivalente. Ese es el circuito equivalente, que es el mismo que nosotros podríamos hacer en representación de Thevenin. Resistencia equivalente de 40 kilos. Y aquí viene la fuente, menos más. Vean la polaridad que tiene la fuente. Es hacia abajo. Acuérdense que en una corriente, una fuente de voltaje, la corriente sale del positivo de manera convencional, ¿no? Bien, jóvenes. Espero que esto les haya ayudado a aterrizar. Bueno, sí nos faltó escribir la ecuación en función de I0. Bueno, pues retomando a ver quién es I0, vean que es la corriente que fluctúa en el capacitor. ¿Ya? Pues lo podemos hacer de tres maneras, ¿no? Pues la primera es derivando. La segunda, por las ecuaciones que ya nos da el libro, que se sale a partir de, pues, Thevenin, de Kirchhoff y ley de Ohm. Y la cuarta, por supuesto que pues analizando el circuito también, ¿no? También sale así, porque ya tenemos el voltaje que hay en el capacitor, a T mayor igual a 0. Ya sabemos el voltaje que hay aquí, pues esta sería una diferencia de potencia. Por lo tanto, I0, pues aquí en este caso, nos dice que de menos 2.25 por E a la menos 100 de miliamperios.
Vean que aquí, por formulazo, vean que aquí lo está comprobando. Se está comprobando mediante la ecuación derivada. Derivando la ecuación, nos queda menos 9000 por E a la menos 100 por la capacitancia de 0.25 micros y por lo tanto nos queda menos 2.25 milis por E a la menos 100. Nos dice aquí, puesto que la derivada de voltaje en 0 menos entre dt es igual a 0, la ecuación correspondiente a I0 será válida claramente solo para t mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Qué indica eso? Bueno, pues esto es igual a esto. Y 0. Si nosotros evaluáramos para 0 menos, por supuesto nos tiene que dar igual a 0. Entonces, vean que si evaluamos esto, vaya con un valor positivo, pero pues al final de cuentas, pues el tiempo es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, esto tendría igual a 0, ¿no? Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense.